Buen día, mi nombre es Daniela Estefany Mateos Vaquero, soy estudiante de noveno semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia. Este video es elaborado para el curso de Derecho Procesal Público dirigido por el doctor Héctor David Gutiérrez Gómez. El día de hoy vamos a hablar de medios de control. Vamos a tocar 6 de ellos y vamos a tocar el tema de revocatoria directa, que no precisamente es un medio de control que se encuentre taxativo en el Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, sino que es más bien una facultad que más adelante vamos a hablar. Entonces, los 6 medios de control como tal que vamos a tocar son la nulidad de restablecimiento del derecho, la nulidad electoral, las controversias contractuales, la acción de repetición y la acción de reparación directa. Entonces, vamos a comenzar hablando de las nulidades, ¿sí? Estas se encuentran en el artículo 137, 138 y 139 respectivamente. Entonces, vamos a comenzar con la simple nulidad. Le llamamos simple nulidad. En el código nos dice que se llama nulidad. Esta simple nulidad lo que busca es extraer del orden jurídico una disposición que vaya en contra del mismo, así de simple. Entonces, simplemente ataca esos actos administrativos que van en contra de la norma, ¿sí? No tiene ninguna otra finalidad, solamente eso. Entonces, el código nos dice que este medio de control sirve para atacar actos administrativos de contenido general, pero que excepcionalmente podemos ejercerlo en contra de actos administrativos de carácter particular solamente si no se busca, digamos, un fin de obtener alguna indemnización, si no se busca el restablecimiento de un derecho, porque de lo contrario tiene que usarse otro medio de control. Y ese va a ser nuestro siguiente medio de control, que va a ser la nulidad y restablecimiento del derecho. Bueno, se me olvidaba contarles algo sobre la simple nulidad. Este medio de control no tiene caducidad, ¿sí? Es como el único medio de control que no tiene caducidad de manera general, o sea, su norma general no tiene término de caducidad, entonces no caduca. Ahora sí podemos pasar a este siguiente medio de control, que es la nulidad y el restablecimiento del derecho. ¿A qué se refiere entonces esto? Tiene la misma finalidad de la simple nulidad, solamente que este sí va a permitir solicitar una indemnización por los perjuicios o daños causados, además de pedir y solicitar a la administración el restablecimiento del derecho que le fue vulnerado. Entonces, este medio de control sí nos va a permitir solicitar ese tipo de cosas. ¿Cuándo caduca este medio de control? Este medio de control caduca a los 4 meses contados a partir del día siguiente de la notificación, publicación o comunicación del acto administrativo. ¿Sí? Entonces vamos a tener solamente 4 meses para ejercer este medio de control, no como el anterior que no tenía término de caducidad. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre la nulidad electoral. La nulidad electoral es casi como una hermana de la simple nulidad, porque tiene el mismo fin, ¿sí? Que es lo de sacar una disposición que vaya en contra del ordenamiento jurídico, simplemente que la diferencia en la nulidad electoral es que, como su nombre lo indica, recae sobre actos administrativos de carácter electoral. Entonces, ¿qué tipo de elecciones? Entonces están las elecciones populares, pero también están los nombramientos, ¿sí? Que hacen las autoridades estatales. Entonces, este medio de control tiene un término de caducidad mucho más corto.
es de 30 días y estos 30 días se cuentan a partir del día siguiente de haberse efectuado la elección popular, y si es un nombramiento, entonces se cuentan a partir del día siguiente de la publicación del acto administrativo de ese nombramiento. Y la norma nos hace una aclaración, y es que cuando este nombramiento requiere confirmación, entonces esos 30 días se van a computar a partir del día siguiente de esa confirmación. Vamos a seguir entonces, bueno, vamos a poner acá 30 días como su término de caducidad, pero ya sabemos que dependiendo del caso se va a computar, va a empezar a correr este término. Entonces el siguiente medio de control del que vamos a hablar, ya acabando con las nulidades, vamos a hablar sobre la reparación directa. Entonces la reparación directa nos remite casi que al artículo 90 de la Constitución, en donde allí nos habla sobre, digamos, la responsabilidad patrimonial que tiene el Estado por que se haya generado por una acción o omisión de sus agentes y que haya generado un daño antijurídico. Entonces, en este caso, cualquier persona, ¿sí?, o cualquier entidad que se vea afectada por una acción u omisión de un agente del Estado puede reclamar al Estado para resarcir estos daños, ¿sí? Entonces lo que busca ese medio de control es simplemente reparar, por eso mismo se llama reparación. Entonces busca reparar a ese particular o a esa entidad que se vio afectada en su patrimonio. Existen pues varios tipos de daño, y por estos puede exigir, solicitar una indemnización. Entonces, este término de la reparación directa, el término de la caducidad de la reparación directa, va a ser de 2 años. La norma general es que sean 2 años, ¿sí?, 2 años a partir del día siguiente en el que ocurrió pues ese daño. Pero hay 2 excepciones, ¿sí? Cuando hablamos de derechos humanos, este medio de control no tiene caducidad, pero esos derechos humanos que se dice que se violaron debieron haberse declarado por una entidad de derechos humanos. Entonces no simplemente ir y decir, no, me vulneraron mis derechos humanos, entonces no tengo, digamos, pasaron 3 años y no hice, digamos, uso del medio de control dentro del término de los 2 años, luego digo, no, es que fueron derechos humanos los que me vulneraron, entonces no me opera el fenómeno de la caducidad. Pues no es cierto, porque tiene que ser primero declarado por un ente de derechos humanos. Y la otra excepción es cuando se trata de desaparición forzada. Cuando se trata de desaparición forzada, entonces los 2 años se van a computar a partir del día siguiente de la desaparición o a partir del día siguiente de la aparición de la víctima, ¿sí? Eso es básicamente el medio de control de reparación directa. Respecto a la reparación directa, el Consejo de Estado ha dicho que para este tipo de situaciones, ¿sí?, cuando se genera un daño antijurídico a raíz de una acción o una omisión de un agente del Estado, procede es el medio de control de reparación directa. No procede, digamos, una nulidad y restablecimiento del derecho, porque es que precisamente el legislador nos ha dado este medio de control para este tipo de situaciones específicamente. Entonces el medio de control procedente para este tipo de daños y de situaciones es el de reparación directa.
Entonces vamos a pasar a hablar sobre la acción de repetición, que muchas veces, la mayoría de veces, está ligada a como consecuencia de esos pagos que tuvo que hacer el Estado al particular o la entidad afectada a raíz de la acción de omisión de uno de sus agentes. ¿Qué pasa cuando es uno de sus agentes, ¿sí?, el responsable de este daño y le ha generado al Estado un gasto, porque el Estado tiene que sacar de su bolsillo para resarcir los daños a esa persona o a esa entidad? Entonces existe la acción de repetición. Entonces la acción de repetición le va a permitir al Estado, digamos que, pedirle a ese servidor público o ex servidor público, porque no importa que ya no esté vinculado con la entidad, que con su propio patrimonio responda por ese gasto que tuvo que hacer la administración. Entonces la acción de repetición es como esa herramienta o ese medio que tiene la administración para como cobrarle al funcionario o ex funcionario que pues como que retribuya los gastos que tuvo la administración a raíz pues de una acción o omisión que él mismo cometió. Entonces se tiene que este funcionario haya actuado con culpa grave o dolo. Entonces, si actuó con una de estas dos, es responsable y el Estado, la administración, puede repetir contra él. Esta acción, este medio de control, tiene un término de caducidad de 2 años. Estos 2 años se computan o a partir del día en que se pagó esa condena, o a partir del día siguiente en el que se pagó esa condena, o a partir del día siguiente en el que vence el plazo que tiene el Estado para pagar esa condena. Entonces este es el término de caducidad, ¿sí? 2 años, y se puede computar de 2 maneras diferentes. Bueno, por último, entonces nos quedan 2 temitas para hablar: el de controversias contractuales y el de revocatoria directa, que pues ya les había dicho al principio que no es un medio de control como tal. Entonces las controversias contractuales, ¿qué pasa con este medio de control? Este medio de control permite a cualquiera de las partes del contrato estatal solicitar la nulidad del contrato, solicitar la nulidad de los actos administrativos contractuales, solicitar su revisión, solicitar una indemnización por perjuicios, se puede solicitar su liquidación en caso de que no se haya logrado una liquidación del contrato de mutuo acuerdo, o que la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los 2 meses siguientes al plazo establecido para liquidarlo de mutuo acuerdo, o en su defecto el que determine la ley. También se pueden pedir otras condenas a las que haya lugar. Este medio de control digamos que debemos analizar bastante bien la situación, porque solamente se pueden atacar, digamos, o se pueden reclamar si lo que ocurrió es a raíz de la celebración del contrato, o sea, es relacionado con la celebración del contrato, porque cuando son actos anteriores a la celebración del contrato no nos va a proceder un medio de control de controversias contractuales. Entonces eso es lo que tenemos que poner atención, y ese medio de control tiene un término de caducidad de 2 años también. Estos 2 años se cuentan a partir del día siguiente en el que ocurrió los hechos que fundamentan la reclamación. Y ya por último vamos a cerrar ahora sí con la revocatoria directa.
Entonces, como sabemos que la ley 1437 del 2011, aunque haya sido hace 9 años, es un poquito nueva, ¿sí? Como que renovó muchas cosas. Entonces, antes de la 1437, esto se llamaba acción de lesividad, ¿sí? Se puede hacer como un símil entre revocatoria directa y acción de lesividad. La acción de lesividad era como esa acción que tenía la administración para autodemandarse, ¿sí? Entonces ella podía demandar sus propios actos administrativos. Si digamos hoy expide un acto administrativo y ya mañana entonces se arrepiente y demanda su propio acto administrativo porque se dio cuenta que había una falencia o algo por el estilo, entonces decide demandarlo y lo revoca. Pero esta revocatoria directa no es así igual. Entonces la revocatoria directa, ¿qué es en sí? Es una facultad que tiene la administración. Entonces es una facultad que tiene la administración para autodemandarse, ¿sí? De decir, bueno, me equivoqué con este acto administrativo, lo voy a revocar entonces. Pero ¿qué pasa? Eso no es que voy a ejercer el medio de control de revocatoria directa, no, porque no es un medio de control. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Es una facultad que nos da el código del procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. Es una facultad propia del Estado, ¿sí? Puede ser de oficio o a petición de parte, ¿sí? Puede ser un particular el que solicite esa revocatoria directa, o puede ser el mismo Estado quien se da cuenta de su equivocación, de su error o del daño que está causando ese acto administrativo y decide revocarlo. Entonces, para revocar esos actos administrativos y para ejercer su facultad de revocatoria directa, lo que va a hacer es escoger un medio de control que se adecue a la situación. Entonces puede ser una nulidad o puede ser una nulidad de restablecimiento del derecho, según sea el caso, ¿sí? Entonces, como no es un medio de control, no tiene su propio término de caducidad. Entonces, ¿cuál va a ser su término de caducidad? Va a ser el del medio de control que la entidad o el Estado escoja para revocar ese acto administrativo, para demandar ese acto administrativo. Entonces, digamos, la administración decide demandarlo con un medio de control, por ejemplo, de nulidad, de simple nulidad, entonces no va a tener un término de caducidad. Pero si, digamos, está dentro de los 4 meses, está dentro del término de lo que es la nulidad y restablecimiento de derecho, entonces va a tener ese término de caducidad. Si ya se pasa, entonces ya tendría que usar una nulidad, una simple nulidad, porque ya venció el término de los 4 meses en el que estaba facultado para ejercer el de nulidad y restablecimiento del derecho. Entonces, esta revocatoria directa va a tomar el término de caducidad que tenga el medio de control que se elija para demandar ese acto administrativo. Entonces, hasta aquí es esta pequeña exposición sobre los medios de control de la ley 1437 de 2011. Muchísimas gracias por su atención.